Vamos a hablar de lo que ocurrió y de las consecuencias de lo que ocurrió anoche, en el primer concierto de Daddy Yankee. El CERNAC ofició a Bizarro, la productora a cargo de los conciertos de Daddy Yankee, por los graves acontecimientos vividos anoche en el Estadio Nacional. ¿Qué deben hacer quienes pagaron su entrada y no pudieron entrar al estadio, o quienes no presenciaron el show en la localidad que pagaron efectivamente? Bueno, para hablar del tema estamos a esta hora con Jean-Pierre Couchot, subdirector del CERNAC. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Constanza, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, primero quiero preguntar, ¿qué significa que el CERNAC oficie a la productora? ¿Es simplemente que le están pidiendo información? No es que la estén sancionando, ¿cierto? Constanza, a través de este oficio lo que le hemos exigido a la empresa Bizarro, que es la organizadora del concierto de Daddy Yankee, es que nos entregue diversa información. Por ejemplo, cuál es la cantidad de localidades que fueron vendidas, las localidades que fueron publicitadas, pero específicamente queremos saber cuándo y cómo se le va a devolver a los consumidores que no pudieron asistir al concierto, o bien que tuvieron que estar en una localidad distinta a la que originalmente habían contratado, que habían adquirido, y de esta forma poder determinar cuáles son y cuál será el mecanismo que adoptaremos para defender los derechos de los consumidores. Ya, y en ese sentido ustedes le envían esta especie de cuestionario, ¿cierto?, de demanda de información. ¿Cuándo se los tienen que contestar Bizarro? ¿Ya lo contestaron? ¿Tienen algún plazo? ¿Cómo funciona eso? Sí, el oficio fue enviado hoy durante la mañana. ¿Sí? La empresa cuenta con un... ¿Perdón? Sí, te estamos escuchando. Sí. Perdón. Sí, el oficio fue enviado el día de hoy, durante la mañana. La empresa cuenta con un plazo máximo de 10 días para contestar este requerimiento de información, pero lo que exigimos a la empresa es que, y lo esperable, es que responda a esta información lo antes posible, porque este fue un hecho que es complejo. Hubo un incumplimiento a las condiciones que fueron ofrecidas, no solamente desde el punto de vista de la realización del show mismo, sino que respecto de otro elemento que es tanto más importante, que es lo que dice relación con la seguridad de la realización de este concierto. Por lo tanto, un problema es que no se hayan respetado las localidades, pero otro problema son los riesgos a la seguridad a la que se vieron expuestos miles de consumidores. Ya, y vamos a la pregunta de la gente que nos está viendo y que pagaron su entrada y no lograron entrar ayer. O la gente que logró entrar pero terminó, no sé, en galería, o si es que, y había pagado una cancha mucho mejor, o no pudo estar o presenciar el show desde el lugar que había pagado. ¿Qué tiene que hacer esas personas? ¿Qué tienen? ¿Recurrir al CERNAC, juntarse con otras para una demanda colectiva, ir a quejarse ante Bizarro? ¿Qué tienen que hacer? Sí, el primer llamado a los consumidores es que si cuentan con algún medio de prueba que acredite, por ejemplo, estas situaciones, puedan conservarlo. Luego, ¿Qué significan medios de prueba? Por ejemplo, ¿para cómo demuestro yo un video, por ejemplo, grabado en ese momento con el celular de que estoy en galería cuando mi entrada dice cancha VIP, por ejemplo? Precisamente como tú mencionas, Constanza, ese podría ser un muy buen medio de prueba, o una fotografía, o cualquier otro medio. Si es que estaba con más personas, por ejemplo, fueron en un grupo, ese tipo de información puede ser relevante. Ahora, en principio, una productora debe y debiera ser profesional y tener esta información, tener un control de acceso, de registro de las personas al concierto y a cada localidad. Si es que esto no ocurre, esto no puede ser un obstáculo para que los consumidores no reclamen. Los consumidores tienen derecho a poder reclamar, comprar una entrada para una ubicación determinada, y si eso no se cumple, lo que corresponde es que se les devuelva el precio íntegro que han pagado por ese producto y que eventualmente la empresa entregue una propuesta que sea suficiente y oportuna para nosotros determinar cuál va a ser el mecanismo que vamos a disponer para defender los derechos de los consumidores. Ya, pero esta queja, esta solicitud, digamos, de devolución de dinero, ¿se hace a través del CERNAC? O sea, la gente que nos está escuchando y nos está viendo y que tiene esta situación, ¿tiene que recurrir al CERNAC para presentar su queja, su situación? No necesariamente. El llamado es que los consumidores presenten, ojalá, sus reclamos, porque de esa forma vamos a contar con muchos más y con mejores antecedentes. Pero los consumidores, en estricto rigor, no es necesario ni que reclamen ante la empresa ni que reclamen ante el CERNAC. La empresa, de oficio, tiene y debiera tener esta información y, por lo tanto, proactivamente contactar a los consumidores y devolver y establecer mecanismos expeditos para restituir estos dineros. Es perfectamente posible que los consumidores reclamen y tienen todo el derecho a hacerlo. Si la empresa
no está dispuesta a establecer mecanismos proactivos o bien no está disponible y no va a devolver esta plata, bueno, el llamado es a que presenten estos reclamos y como CERNAC, si determinaremos si es que la empresa no está disponible para responder en primera instancia de cara a los consumidores y ante el CERNAC, tendrá que hacerlo a través de una demanda colectiva ante un tribunal. Ya, por lo tanto, primero tienen la posibilidad, lo que ven ustedes no es que inmediatamente ustedes interpongan una demanda colectiva si es que hay suficientes personas afectadas, sino que primero ven cómo reacciona la productora. Y considerando que ya han pasado, bueno, menos de 24 horas del concierto, pero sí 24 horas desde la apertura de las puertas, ¿ha habido alguna, cómo evalúan ustedes la reacción de Bizarro, de la productora? Bueno, eso es precisamente lo que estamos investigando en este momento. La autoridad ha formulado y ha exigido una serie de mejoras en temas de seguridad e infraestructura. Esperamos que la empresa las cumpla a cabalidad, porque esto es de responsabilidad de la empresa. Estamos hablando de un show masivo. No estamos hablando de un número artístico donde asisten pocas personas, es un show muy masivo, y desde ese punto de vista las empresas como profesionales y que se dedican a este rubro deben preocuparse no solamente que el artista cante en el plazo establecido y que esto se escuche bien, sino que además deben cumplir con todas otras medidas como sanitarias, por ejemplo, y de seguridad, que son de la misma relevancia que cumplir con esta obligación. Forma parte de lo que se le ofrece a los consumidores. Jean-Pierre, cuando tú dices que la empresa, la productora debiera tener la información de quiénes entraron, quiénes no entraron, porque debiera tener, cierto, el registro. Ahora, da la impresión de que ayer no hubo control, o sea, muy rápidamente se votaron, digamos, las vallas papales y hubo gente que entraba y llegaba hasta la cancha sin que nadie le hubiera pedido una entrada. Y eso explica que haya gente que entró sin entrada y que gente que tenía entrada nadie se la pidió, nadie la validó de alguna manera. Entonces, ¿qué posibilidades hay reales de que haya un registro de quiénes entraron y quiénes no? Bueno, eso es precisamente lo que la empresa es lo que nos tiene que explicar y lo que tienen que entregar información acuciosa respecto de qué es lo que ocurrió. Sabemos ya que hubo incidentes, que hubo gente que entró incluso sin su entrada. Pues bueno, precisamente queremos saber qué y cuál es la extensión de la información que tiene la empresa, porque esto no puede ser un obstáculo para que los consumidores puedan reclamar por los daños y por las infracciones que se le pueden haber cometido. Habrá que ver en el proceso cómo se determinará ese tipo de información. Por ejemplo, la ley establece lo que se denomina una carga dinámica de la prueba. En términos muy simples, eso significa de que si el consumidor no está en condiciones de poder acreditar ese hecho, precisamente por lo que hemos conversado en esta entrevista, bueno, el juez podría obligarle a la empresa y eventualmente dar por acreditada esta información, y la carga de la prueba la tendría en este caso la productora en orden de desacreditar este tipo de afirmaciones que nosotros argumentaríamos. Jean-Pierre, ¿el CERNAC qué herramientas reales, concretas tiene para obligar a la empresa si la productora no quisiera devolver la plata, si la productora no quisiera reconocer que aquí hubo un problema, que aquí hubo un error y por lo tanto no hace nada por compensar a la gente que sufrió todo lo que vimos anoche? ¿Qué herramientas reales, concretas tiene para castigar, para multar o para lograr, para presionar a la productora? ¿Tiene el CERNAC para que realmente responda? Sí. Acá lo primero, Constanza, es que acá hay una infracción, ¿ok? Por lo tanto, cualquier error que haya cometido la empresa es una infracción y esas infracciones tienen sanciones establecidas en la ley. Los consumidores, en primer término, tienen derecho a ser indemnizados por todos los daños que hayan sufrido. No solamente los daños materiales, por ejemplo, cuánto me costó la entrada o eventualmente el transporte. También las molestias que esto puede haberle significado a los consumidores. Pero además, la ley establece que cualquiera de estos incumplimientos además trae aparejado una multa. Y estas multas hoy pueden ser aplicadas por cada consumidor afectado y pueden tener montos que son muy, muy altos, que pueden ser superiores incluso a los 40 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de sanciones que son muy disuasivas. Por eso, lo exigible y lo esperable es que en este mercado las empresas entreguen soluciones rápidas y acorde a
los daños que hayan sufrido los consumidores. No es esperable en estos tiempos que las empresas esperen la tramitación de un juicio y no respondan de manera adecuada y oportuna ante los consumidores. Ya, pero entonces entiendo de tus palabras, a ver si entiendo bien. Primero, lo que se cometió ayer es una infracción. ¿Una infracción a qué? ¿Qué infracción es? Es una infracción a la ley del consumidor, primero, Ya. en cuanto a las condiciones que habían sido ofrecidas y contratadas con los consumidores, y por otra parte, lo que dice en relación con la seguridad en el consumo de bienes y servicios, que precisamente esto es uno de los ejemplos en donde el legislador, la ley, establece que las empresas deben velar y cuidar que no se pueda ver afectada la salud y la integridad física de los consumidores. Ya, y entonces, a partir de esa infracción, ¿a qué sanciones, multas, de qué tamaño, a qué sanciones se arriesga la productora Bizarro? Bueno, hemos presentado antes ya demandas colectivas en contra de empresas del mercado como productoras y se han establecido ya indemnizaciones, por lo tanto existen antecedentes que nosotros tenemos. Y lo que significa esto para una empresa es que por una parte hay una multa que es una multa por haber infringido la ley y que es la que yo he explicado que puede llegar incluso hasta los 40 millones de dólares porque se puede aplicar incluso por cada consumidor afectado y por cada infracción. Y por otro lado viene el aspecto indemnizatorio, es decir, tener que calcular y si ese cálculo y no hay una propuesta de parte de la empresa de manera autónoma de compensar rápidamente a los consumidores, bueno, en el tribunal también se exigirá indemnizaciones que cubran no solamente los daños materiales que el consumidor ha sufrido, sino que también cualquier otro tipo de molestia que se conoce también como el daño moral. Claro. Ahora, entonces, en términos como de entender bien el procedimiento, lo primero que ocurre aquí es que se espera que la empresa, casi de mutuo propio, busque una forma de compensar y de responder ante lo que ocurrió ayer en la noche. Pero si no lo hace, es el CERNAC el que puede presentar una acción legal y como una demanda colectiva, pero no es automático. O sea, esa multa de 40 millones de dólares a la que se podría arriesgar la productora no es automático por la aplicación de la ley, sino que es después de un juicio, ¿o no? ¿Sí entiendo bien? Sí, efectivamente, en este caso, más que algo voluntario o mutuo propio, en el fondo el llamado es a cumplir la ley. Si la ley no se cumple, que es el estándar exigible a las empresas, tendrán que hacerlo de cara ante la justicia. En los juicios colectivos, además, en estas acciones colectivas, existen instancias que se denominan instancias de conciliación, en donde la empresa podría evitar dilatar este juicio y al inicio del juicio efectuar una propuesta de compensación o eventualmente requerir y efectuar una solicitud ante el mismo Servicio Nacional de Consumidor para iniciar un procedimiento voluntario colectivo y entregar una propuesta que sea completa y suficiente y acorde a los eventuales daños que serán causados a los consumidores. Por eso que es muy importante conocer cuál es la disposición de la empresa, si es que va a cumplir o no con los estándares legales. Y lo primero y lo más básico es que se devuelva este dinero de las entradas que han pagado los consumidores. Y cualquier mecanismo de devolución, nosotros estaremos atentos a supervigilarlo y a fiscalizarlo además para que cumpla con los estándares que establece la ley. Se debe devolver y restituir íntegramente lo que el consumidor ha pagado y además de manera rápida y eficiente y en plazos que permitan que los consumidores puedan efectivamente reclamar y en condiciones similares a las que los consumidores compraron sus entradas. Vamos a ver cómo responde la productora entonces ante este llamado a cumplir la ley. Jean-Pierre Couchot, subdirector del CERNAC, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Buenas tardes. Muchas gracias, Constanza. Hasta luego.